Muy buenas noches para todos nuestros seguidores de la Asociación Cultural Manduará, aquí nuevamente en esta semana que iniciamos con este tour virtual que traemos a todos los moradores, los referentes históricos, ya sean militares, políticos, civiles y en todos aquellos que se han destacado en algún momento de nuestro país. Hoy tenemos una grata visita, una importante visita de una dama que ha hecho historia en el Paraguay y que quizás es uno de los personajes que más se requiere también en este recorrido que solemos hacer en el Tour de la Recoleta. Ella es Madame Lynch, la esposa y la compañera del mariscal que compartió prácticamente su vida y todo el proceso de la guerra contra la Triple Alianza desde 1874 a 1870, aquel 1 de marzo, donde muere el mariscal Francisco Solano López. Sin más palabras y decir bienvenida a esta persona que realmente nos gustaría conocer y adentrarnos más en su historia. Ella es Madame Lynch y ya le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Madame Lynch. Es un placer poder saludarla. Muy buenas noches a la hermosa audiencia que por estas cuestiones que nos estuvieron comentando, ya que hace rato no tengo visitas, eh, estoy muy contenta, muy alegre de poder de alguna manera estar hablando a través de estos medios que nunca me había imaginado. Siempre las visitas fueron gratas en mi nueva morada desde 1961 en la Recoleta y parece que, no sé, están habiendo otras cuestiones que hacen que aunque sea así, yo tenga la posibilidad de seguir recibiendo visitas a las 5 en punto, y si bien no para que me acompañen a tomar el té o a mirar el ocaso, por lo menos para que puedan acompañarme a través de estos medios que me enseñaste hoy, y que puedan también saber un poco más de lo que yo hice y no solamente quedar como la villana que me hacen quedar en muchos de los libros que obviamente por la coyuntura del momento hicieron que yo sea la mala del Paraguay. Así es, Pero asiéntese. bueno, La gente quiere ¿cómo? saber, ya te escuchamos. Bueno, estoy agradecida antes que nada, si bien esto ya es un poco más tarde, para mí, más de lo usual, del tiempo que suelo compartir con ustedes. Hoy entonces voy a compartir, voy a poder transmitirles qué fue de mi vida en todo este tiempo. Yo nací en 1833, en noviembre, y les comento, fue un lugar muy interesante, el lugar donde nací. Mi familia era una familia muy bien posicionada económicamente, habían almirantes dentro, parientes míos, gozaban de muy buena reputación por ser militares. En aquel momento, obviamente, la actividad más relevante era ser militar o encontrarse en la iglesia. Entonces, si bien mi familia gozaba de muy buena posición económica, hubo un percance que hizo que con la muerte de mi papá, mi madre tomara posturas poco ortodoxas para el comportamiento de una madre con su hija, y entonces me caso a los 15 años con la venia de mi mamá, que había dicho, sí, casate, no hay problema. Solo que aquí se generó un problema porque yo con 15 años me caso con un militar llamado Xavier de Coatrefages, de Coatrefax. ¿Quién era este señor? Era un médico militar. ¿Y qué pasó con este señor? Yo como buena mujer, imagínense en la época, lo que hice fue seguirle. ¿Cuál fue la cuestión de, obviamente, seguirle al marido? Él estaba prestando servicios como médico francés eh, en Argelia.
Este matrimonio que tuve que llevar adelante, evidentemente sin ninguna alegría, terminó a los 3 años, porque como no hubo hijos, pero tampoco había una presentación en sociedad dándome el lugar a mí de esposa. Entonces, ¿cómo uno va a seguir visitando eso? ¿Cómo uno va a ser de alguna manera relegada por alguien? No se podía. Entonces, decidí terminar ese matrimonio, que después de un tiempo podrán ustedes observar calumnias. Fue un libro que escribieron muy bien, ¿eh? Hay algunas cuestiones que creo que mi madre estará estirándome los pelos, pero bueno, dice muchas cosas que a criterio mío son las cosas que tenían que contarse. Yo en ese matrimonio no fui reconocida, entonces decidí volver a París. ¿Para qué? Para empezar a disfrutar de una vida de luz. París. Entonces decidí acompañar a una hermana mía, obviamente muy bien casada, y entonces de esa manera inicié una nueva vida, un nuevo inicio posterior al casamiento con Xavier de Cuatrefages. ¿Qué pasa después de esto, mi estimado Papu? Te comento. Evidentemente ya con el estilo que me había otorgado mi madre, decido presentarme en diferentes bailes. Acuérdense que estábamos en el Palacio de las Tullerías, Napoleón III. Vibraban muchísimas cuestiones en Francia que hacían que París sea la capital de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, y evidentemente me introduje a ese mundo que, haciéndome valer de mi belleza, pude lograr obtener una invitación donde iba a estar un militar muy famoso de un país de las Américas. Entonces dije yo, esto no puedo dejar pasar, son oportunidades que uno toma en la vida. Así que decido asistir al Palacio de las Tullerías para esta cena con baile que le otorgaba Napoleón III a este militar. Les comento que este militar era nada más y nada menos que Francisco Solano López. Era una persona muy interesante, por supuesto, no solo en el nivel económico, obviamente, pero creo que habrá quedado prendado, habrá quedado prendado, obviamente, de mi sutil belleza y jóvenes años, que entonces me invita a llevar adelante diferentes viajes alrededor de Europa. Imagínense, yo estuve en Argelia, estuve en lugares donde evidentemente la calidad de vida no era la de París, no era la de esos bailes, no era lo que yo esperaba para mí, para mi futuro. Entonces decidí ir con Francisco Solano a estos viajes. Pero, ¿para qué había ido él ahí? Tenía un séquito de personas y guardias, baúles como estos, miren ahí, con el dinero suficiente para comprar buques. Imagínense con quién estaba yo. Lo que sí que después de todo este viaje y la manera en que bueno, nos relacionamos, hizo que, producto de ese amor, viniera Panchito. Pero ¿cuándo ocurre esto? Panchito es concebido en el viaje de Europa a las Américas. ¿Y qué pasó por qué decido esto? Realmente fue jugarse al amor, jugarse a una nueva historia, eh, y evidentemente con el formato
de una mujer europea de esos años. Entonces decido eh, liberarme de esas cuestiones y vengo a las Américas. Vengo al Paraguay, le acompaño a Francisco Solano López y nace Panchito, nace Francisco. Entonces, ¿qué hago? Obviamente, luego de un viaje muy largo, decido tomarnos un descanso en Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, no tan linda como París, pero definitivamente destinada a brillar también en muy alto nivel. Luego de eso, grande fue mi sorpresa cuando el buque que nos llevaba y adentraba por el río Paraguay llega hasta la bahía de Asunción. ¿Y qué pasa en esa bahía? Todo lo que yo creía que iba a encontrar, no lo encontré. Claro, era una ciudad mucho más pequeña, que si bien estaba desarrollándose, se tropieza muy rápido con una guerra. Pero lo de la guerra, Papu, eh, te comento que después de mi llegada, otros fueron mis problemas, porque las mujeres del lugar no me aceptaban. Imagínense que el gran partido de la sociedad paraguaya, aletargada de por sí por una dictadura de muchos años, que fue la de Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, inclusive la moda era antigua, los trapos vestidos eran desempolvados para empezar a mover lo que para ese momento para mí ya era moda pasada. Entonces, eh, decido empezar a desempolvar determinadas cuestiones, como el estilo francés para el mobiliario. Empecé a encargar cosas, como que, como el piano, para que las mujeres empezaran también a tener un poco más de educación y se dejaran las ventanas bajas y el crochet para poder hacer algo un poco más interesante y desarrollado. Bueno, aparte de eso, también traje muchísimas profesoras que lo que hacían era impartir educación para las mujeres de la sociedad. Pero no solo eso, los encajes, la moda de los peinados, también. De alguna manera fue una revolución para eh, para el género femenino, pero también, como toda cosa que trae cambio, generó mucho rechazo en las señoras de la alta sociedad. Tal es así que hubo inclusive muchísimas eh, situaciones, por no decir escaramuzas entre nosotras, donde yo buscaba invitarlas para de alguna manera hacerles pasar el ridículo, como ocurrió una vez en el vapor Paraguay, para que se subieran, me acompañaran a un almuerzo y cuando iba a ser servido, eh, como corresponde, eliminar ese almuerzo. Es decir, les mostré el contenido para que cada mozo que le iba a servir a las damas, eso fuera tirado al agua. Intenté cultivar amigas que evidentemente eran las que rompían esa estructura que existía en el momento, y esas fueron las guaverá, perdón. Y estas señoras, que si bien eran mujeres bien posicionadas del interior, eran del interior, no eran de la capital, pero sí se animaban y con mucho brío a ser mis amigas. Entonces, empecé a optar por tener estas amigas y bueno, y no llevar adelante ninguna amistad que definitivamente no la quisiera. Eso me ocurrió con Juana Paula Carrillo, que era una mujer de alta sociedad y de un muy buen nivel económico. Esta señora, evidentemente, ¿qué fue lo que pasó? No me quería. Sí, yo estaba con su hijo varón. Entonces Juana Paula Carrillo, ¿qué es lo que hace? Empieza a ningunearme en todo momento. Yo en los bailes del hermoso
Club Nacional, que quedaba en la calle Chile y Palma, donde ahora queda el Banco de la Nación Argentina. Fui artífice de muchísimos bailes que en ese momento realmente podían competir con París. Eran bailes tan bonitos, con tanta gente, eh, muy bien ataviada, vestida, eran ropas elegantísimas. Sin embargo, yo no podía entrar al baile hasta que el señor presidente y su señora se retiraran del lugar. ¿Qué significaba eso? Que yo seguía sin tener ese permiso o esa aceptación de parte de la familia presidencial. Esto no hizo que yo cambie mi posición en la parte financiera, porque como ustedes sabrán, Francisco Solano López me entregó muchísimas hectáreas, y no solo eso, joyas, baúles con dinero, con metales preciosos, por supuesto. Cuestiones que después, en 1875, intenté reclamar no solamente en las Cortes de Londres, sino que también aquí en Paraguay. Lastimosamente, todo eso fue infructuoso porque no fueron aceptados mis reclamos. Después de esto, ¿qué es lo que pasó? Les comento. Además de las peleas que habían en los bailes, en las calles, en la caballeriza de mi hogar sobre Palma, eh, como pareja de Francisco Solano López, ¿qué ocurrió? Muchos dicen que yo no tuve participación alguna en esa contienda. Y déjame decirte, Papu, que se equivocaron de forma gigante. ¿Por qué? Porque yo fui la que estuvo al lado como una amazonas. Yo montaba un caballo siguiéndole al mariscal y a todos los soldados, a toda su tropa. Yo era la que veía en los hospitales de sangre, en las tiendas que se armaban para atender a los soldados. Lo que intenté hacer, lo hice con la mejor buena voluntad que teníamos en ese momento. Entonces, cuando me dicen, solamente yo estaba disfrutando de la buena vida, no es así, papu. Yo, Madame Lynch, lo que hice fue tratar a muchísimos enfermos. Pero claro, eso no se va a poner en en los partes de guerra. ¿Qué van a poner si yo soy la mala que robó muchas hectáreas? Entonces, obviamente, eh, esa situación de ayuda, si bien no quedó registrada en muchos documentos, eh, fui la que le acompañó a Francisco Solano López hasta Cerro Corá. Pueden observar en este libro Calumnias una transcripción donde me subo al buque Princesa y esa es la manera en que logro salvarme de caer en manos del imperio brasilero. Pero bueno, termino diciendo que después de enterrar a mi marido y a mi hijo, tuve que cartearme muchas veces con Juan Bautista Gil, el presidente de aquel momento, por supuesto. ¿Y qué fue lo que me dijo? Muy muy vehementemente, te esperamos. Y espero a que llegues para hacer honor a la antigua amistad que nos une. Te pregunto, si vos tenés a alguien que te dice eso, Papu, ¿vendrías o no? Yo vendría, y es lo que hice. Pero ¿qué pasó cuando volví a Asunción? Después de tanto tiempo, pasé por Buenos Aires, luego Asunción, y cuando iba a llegar a Asunción, ¿qué ocurrió? No me dejaron bajar. Ese mismo día tuve que salir de nuevo del puerto de Asunción y volver a Francia. ¿Y qué pasó ahí, Papu? Me gustaría que muestres la carta que me escribió Juan Bautista Gil para que, los que nos acompañan hoy sepan
de mi esfuerzo anonadado para intentar reclamar lo que era mío. Ahí pueden ver, pueden anotar la página y van a ver, luego de esta papu hay una siguiente que solamente está en la carta de Juan Bautista Gil, donde me promete recibirme como me merezco. Entonces, confiada en sus palabras, ahí tiene, confiada en sus palabras, que es lo que hago yo, tomo un largo viaje para poder volver y realmente proceder a los reclamos. Cuando no pude lograr este objetivo, definitivamente muy molesta, escribo protestas. ¿Y qué es protestas? Lo que yo consideraba que era mío. Muchas personas tienen su postura, evidentemente, diciendo que no era mío. Pero como toda mujer europea, ¿cómo creen que yo guardaba mis ingresos? Con tierras, los inmuebles que podía ir adquiriendo, con leguas y leguas de espacios a mi nombre. No era solamente una cuestión de metales preciosos o dinero, eran muchísimos inmuebles. Entonces, mucha gente opinó que mis protestas, Papu, eran un montón de palabrerío largo y argel hasta el hastiazgo, entonces que dejara de proferir mentiras a la sociedad paraguaya, ya que todo lo que era mío tenía que ser arrebatado por no corresponderme. Pero bueno, la situación de las peleas de idas y venidas fue larga. eh, Me mudé a un edificio donde muero en 1886, el 26 de julio, y muero por un problema del estómago, que creo que hoy lo llaman cáncer, eh, y bueno, evidentemente no con la posición económica que estuve acostumbrada tantos años, así que eso fue un poco mi historia, Papu. Me gustaría que puedas dejar las páginas para que las personas que me acompañan puedan tener un relato fidedigno, historiográfico, y puedan observar la bibliografía de estas personas que también llevaron adelante la investigación de mi biografía. Más que un placer compartir con ustedes, no sé quiénes nos ven, pero les agradezco y gracias por hacer que esta visita, que hoy no es en la Recoleta, sea de esta forma para seguir viva para seguir viva la identidad de Manduará, para que siga viva la identidad de cada morador de la Recoleta y que así también hagamos un poco de honor a nuestra maravillosa cultura. Así es. Estamos escuchándote atentamente, Elisa, Alicia, y Muchas gracias. la gente hace algunas preguntas cuando nos sigue y dice, por ejemplo, pregunta, por ejemplo, lo del idioma, si manejabas más el español o hablabas más el francés o u otro idioma o el mariscal mismo, pero hay muchas preguntas que no vamos a poder responder por el hecho del tiempo mismo y que vamos a ir Sí, respondiendo quizás en el proceso después de que culmine esto. Y otras cosas, los sentimientos cuando te tocó enterrar a tu marido aquel primero de de marzo. marzo de 1870. Te Los comento, sentimientos Papu, hacia... a mí me gustaría que las personas que nos acompañan hoy puedan tener de tarea, cuando estos tiempos tan turbulentos pasen, y puedan acordarse de esto. Cuando nos vayan a visitar de nuevo a la Recoleta, miren, levanten la vista arriba del mausoleo y vean por favor la figura de cemento donde estoy yo y están dos espadas. Por favor vean eso, porque esa es la significación de Francisco Solano y Francisquito, Pancho, y esa fue la manera de graficar
el dolor al que tuve que ser sometida cuando los vi morir y no de forma literal, pero sí con el dolor que conlleva eso, tener que enterrarlos a ambos. Y posteriormente tener que tratar de librarme de ser presa nuevamente del imperio brasileño y salvarme únicamente porque era ciudadana inglesa. Entonces, valiéndome de esa situación, pude seguir mi reclamo y de alguna manera acompañar lo que yo siempre consideré que fue justo. Me gustaría responder, creo que hay una cuestión sobre mi hija, Corina Adelaide. ¿Qué Sí, pasó con Corina Adelaide? Es la justo te iba a hacer única, esa pregunta. si pueden observar nuevamente una tarea para ustedes, cuando entren por el portón 3 de la Recoleta, me gustaría que se paren frente al portón, ingresen y vean que lo único en la Recoleta que no está dentro del cuadrante es el mausoleo de Corina Adelaide. ¿Qué pasó? Fue una de las primeras moradoras. Entonces, evidentemente, no había una cuadrícula a ser tan respetada. Y como era muy bonito el mausoleo, no se lo cambió de lugar tampoco. Es por eso que sigue estando con ese mármol blanco y la dedicatoria que le hice yo a ella en inglés 6 meses después de su nacimiento. Espero haber respondido el por qué está enterrado en otro lugar de la Recoleta de Asunción. Ese mausoleo que sale del cuadrante de construcciones y de diferentes eh, panteones, responde a que no se lo movió del lugar. Así es. Bueno, fue un gusto poder escucharte. Sé que hay muchas cosas que contar, pero por una cuestión de Muchísimas. tiempo y también de que tenés otras actividades y otras gestiones que realizar, a pesar desde el más allá. Te agradecemos y es importante también hablar quiénes son las personas que están compartiendo esta representación y recreación. Bueno, ella, Sí, su nombre en realidad es Analía Antola. Ella hace muchísimo tiempo viene recreando la vida, o mejor dicho, la historia, mostrando y haciendo ver cómo era Madame Lynch, encima también contarnos sus historias, acercarnos sus vivencias y todos estos hechos que próximamente confiamos que volveríamos a hacerlo desde el cementerio de la Recoleta. Ahora te escuchamos como Analía Antola, con relación al personaje que te toca, como diríamos. Papu, estoy demasiado agradecida con la comunidad que nos sigue con la Asociación Cultural Manduará. Eh, de a poquito, a mí me gustaría estructurar cómo podemos hacer, si es que tenemos una nueva oportunidad de que Madame Lynch les acompañe a tan selecto a tan selecta audiencia. Me gustaría ir viendo qué decía, por ejemplo, el libro Protestas. Porque todo el mundo dice protesta, protesta, protesta. Pero me gustaría que sepan. También me gustaría que sepan esa. Me voy a hacer las flores en el pelo. Eh, Me gustaría también que sepan mi punto de vista como mujer, en primer lugar, y en segundo lugar, como persona que pudo o tuvo la oportunidad de ver bastante la vida de esta mujer. La madre de esta mujer permitió, consintió, yo diría, una forma de, una forma de prostitución. Calumnia, recoge datos donde dice que la madre dio venia para determinadas cuestiones. Entonces, saber que la mamá estuvo involucrada en eso, realmente eh, me parece deleznable, no aprobado por mí. Sin embargo, creo que así también, como tuvo una opinión muy negativa por parte de las personas que escribieron Amazonas y diferentes libros,
Sí creo que desde el lugar que le cupo logró desarrollar cuestiones que no íbamos a poder desarrollar como pueblo, como sociedad paraguaya que estaba en un letargo impresionante. Entonces, si en ese momento y en esa coyuntura ella generó algún tipo de cambio como maestras, eh, bailes, teatros, una nueva vida cultural, para mí de por sí ya es un adelanto, independientemente a que uno no apruebe el resto de su comportamiento. Pero bueno, eso dejemos así, esperemos a que la Recoleta nos reciba de nuevo y si no es así, vamos a salir con pizarras y vamos a ir poniendo los temas sobre Madame Lynch, si les parece. Así mismo, porque hay muchísimo que hablar, pero el tiempo siempre es un Siempre poco, apremia. apremia y es un juez muy, muy complicado con relación a sus Sí. determinaciones. Bien, entonces, así por hoy nos despedimos. Mañana vienen más actores que en realidad son profesionales de diferentes áreas que buscan de esta forma llegar a la comunidad, a la sociedad, a todo el Sí. Paraguay y, por qué no decir, al mundo de nuestras historias, ¿verdad? Mañana nos visita dos personajes. ¿Quiénes van a estar con Visita nosotros? Marquito de Brix ¡Ah! ¡Qué emoción! Muy bien. ¿Y quién más nos acompaña? y ¿Alguien el de mi contempo? Mayor Vera. Sí, Mayor Vera es la que, el otro personaje, no, lastimosamente, En pero algún sí hay más momento, adelante. ok, pónganme a alguien de mi contempo, así salimos a tomar el té. Bueno, lo Sí, invito vía estos medios que ustedes me enseñan. así mismo, con tal de que la Espero Carrillo ver. no aparezca en el cementerio. Yo creo que tiene que Muy bien, quedarse en la catedral que robó de Yaguarón y que se quede ahí a rezar. Que no venga a interrumpir mi lugar. bueno, Pero bueno, esas fue son un a placer veces, enorme. dale, un gusto y Un muchísimas gusto. gracias por esta excelente presentación, Analia, Fue, y seguimos fue mi siempre, gusto. Seguimos en contacto. seguimos en contacto. Dale, señor. Hasta mañana entonces, muchas Sí, gracias. señor. Hasta mañana. El Hasta gusto fue luego. mío. Chao, chao.